Listo. Estamos ahora sí en vivo. Lo primero que tenemos que checar antes de siquiera saludarnos es si hay fallas técnicas. Entonces, ¿alguien nos podría decir de los que ya están conectados, que apenas tenemos a 3 personillas, si se escucha bien? Para poder ahora sí presentarnos como es esto. Ya te ando haciendo acá interferencia. Parece ser que sí se escucha muy bien. ¿Sí? Mira, ya dice. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, listo. Ya nos confirmaron 2 personas. Ya, 4. Ok, muchas gracias por sus confirmaciones. Bien, pues la verdad nos da muchísimo gusto saludarlos. Para mí la verdad es bien padre estar este día con Cari. Ahorita les presento a Cari. Para quien es nuevo escuchando este Facebook Live, yo soy María José Olvera, soy directora de Crea tu Mundo y junto con Alejandra Iturbe dirigimos el centro aquí en la Ciudad de México. Cada martes, o al menos eso intentamos, estamos haciendo este Facebook Live con el afán de llevar temas nuevos a casa, ¿no? Temas que quizás no serían como tan fáciles de hablar o tan relajados también. Y bueno, en el afán de hacerlo como mucho más accesible y que en esta cuarentena la gente tenga como estos temas muy a la mano, pues estamos haciendo estos Facebook Live, los hacemos cada martes. El siguiente va a estar también muy interesante, va a ser con Carlos Núñez, le toca a Ale, y uno después yo creo que va a ser con Gerardo Gaya, pero bueno, vámonos poco a poco. Entonces, ya que me presenté, voy a presentar a Cari. Cari es coordinadora, bueno, es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, entonces está hasta las Guadalajaras. Es coordinadora del programa de preescolarización del Centro Terapéutico ATSAN, que ya tuvimos en los Facebook Lives pasados justo a Lau y a Lupita, que son las directoras del centro. Cari es la que tiene y lleva todo el programa de preescolarización. Como muchos de ustedes saben, el programa de preescolar es de alguna forma en el cual nos inspiramos nosotras, lo decimos abiertamente, nos inspiramos para llevarlo a la Ciudad de México y hacer el programa en Crea tu Mundo. Cari realizó la certificación con Enlace Autismo, la certificación de diagnóstico, y bueno, es un placer tenerla aquí con nosotros para hablar sobre los elementos a considerar en la educación inclusiva en la etapa preescolar. Pues muchas gracias, Majo. Esa introducción estuvo muy hermosa. Para mí es todo un placer poder estar en estos espacios, llegar a más personas, compartir mucho de lo que hacemos y también pues a tener personas como tanto tú como Ale y todo su equipo terapéutico en nuestras vidas para compartir vivencias y prácticas. Entonces, pues gracias por el espacio. Bien, pues vamos a iniciar. Les recordamos a todos los que ya nos están viendo que vamos a ir respondiendo preguntas a lo largo del Facebook Live. Entonces, si las tienen, van, todas las que sean, sobre todo el tema. Si se nos acaba el tiempo y no alcanzamos a responderlas todas, después vamos a ir respondiendo una por una ya de forma escrita en los comentarios. Entonces, este tema a nosotras nos parece fundamental, y bueno, muchos, pero nos parece aún más importante porque tiene que ver con un proceso por el cual pasan todos los papás y el cual tiene que ver con recibo el diagnóstico, ¿no? Ya tengo el diagnóstico y después, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Entonces, bueno, inicialmente, ¿cuál sería el objetivo, Cari? Y ahí, bueno, ya voy a empezar con las preguntas. ¿Cuál sería el objetivo de una intervención o una intervención temprana, como muchas veces se le dice, en esta etapa? ¿Cuál es como el principal foco? Ok. Partiendo, Majo, de que nosotros veíamos esta necesidad de que alguien llevara la batuta de manera más personalizada en el proceso de educación inclusiva en nuestros chicos que acudían a terapia, a TSAN, y decíamos, es que si tan solo hubiera alguien que pudiera dar seguimiento más cercano a eso, si tan solo hubiera grupos pequeñitos en donde nuestros chicos pudieran desarrollar esos
prerequisitos o estas necesidades, habilidades básicas que tienen que ver mucho con autonomía y con ir adquiriéndolas, explorando el medio en el que nuestros chicos se mueven, todo sería muy distinto. Nos encontrábamos con papás frustrados, chicos también desarrollando más o cada vez más conductas de estrés en ambientes académicos, sobre todo. Entonces, veíamos que no tenía ni inicio, ni medio, ni fin. El proceso, todos la pasábamos un poquito mal, estábamos muy tensos, las escuelas también porque no sabían qué hacer. Y hasta que un día dijimos, bueno, pues si tan solo, pues no hay nadie, pues hay que hacerlo. Entonces, de la propia necesidad de nuestra población surge el plantearnos un proyecto de esta magnitud. Al día de hoy te puedo decir, ya después de 6 años de estar trabajando con este programa, de pulir, de conocer cada vez más también el proceso, no solamente de nuestros chicos en cuanto a la inclusión, sino también de las familias, te puedo afirmar que es un beneficio total el que nuestros chicos tengan estos desarrollos previos o este desarrollo previo antes de tener ese contacto con el contexto educativo. Yo les digo a los papás casi siempre, y les da bastante risa, es como si a mí me dijeran, oye Karina, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mañana vas a correr una carrera de 5 kilómetros. Olvídalo. Seguramente no voy a poder dormir, seguramente voy a estar de muy mal humor, seguramente en la carrera me voy hasta desmayar, voy a llorar, la voy a pasar terrible. ¿Por qué? Porque no soy una persona que se dedique a hacer ejercicio todos los días, ¿no? O que tenga el hábito de día con día ir avanzando un poco más y perseguir objetivos de cortos, medianos a largo plazo, ¿no? Entonces, le digo, haz de cuenta que eso es lo que le estamos planteando a tu hijo. Nunca ha ido a la escuela, no ha tenido un acercamiento con el ambiente educativo y o el gran sueño tal vez, o lo que tienen como pensamiento inmediato los papás, que hay que decirlo, más adelante vamos a hablar de eso, es que mi hijo vaya a una escuela regular. Es como si no va a la escuela regular, entonces está perdiendo de muchas cosas y nada o casi nada, por lo menos en esta corta vida que lleva mi chaparrito, no tiene sentido. Entonces, lo que yo les planteo es eso, hay que ir poco a poco. Hay que ir cimentando estas bases que tienen que ver con que el niño se acostumbre al contexto, que entienda esas referencias visuales y que todo vaya siendo de inicio, claro. Lo que queremos es que en un futuro haya un proceso de independencia, que se consoliden aprendizajes académicos, pero sí al inicio tenemos que ser muy estructurados y muy cuidadosos en cómo vamos a establecer ese ambiente para que nuestros chicos vayan hacia allá. Entonces, considero que es muy importante tener en cuenta esto, como cuáles son las bases que tenemos, qué nos está pidiendo ese entorno al que queremos que nuestro chico acuda y aprenda. Ojo, porque también esa es la otra, no puede ir, pero ¿está aprendiendo? Esa es una pregunta, o sea, fundamental, ¿no? Como está ahí, y es algo que tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos para nuestro hijo, ¿no? O sea, es esta pregunta que siempre les intentamos hacer. ¿Está en esa escuela como por ti, como porque tú te sientes como bien que esté en esa escuela o porque realmente el chico esté aprovechando la escuela? Y es como una cuestión de si es el entorno adecuado o no es el entorno adecuado. Y ahí entran como muchas dudas y también muchos sentimientos, creo que muchas emociones por parte de los papás. Ahora, me gustaría meterme a la parte del entorno que mencionaste hace un segundo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos brindarle a los chavos inicialmente, sobre todo, tú hiciste énfasis en esta cuestión de inicialmente, sobre todo, cierta estructura y cierto apoyo. ¿Qué tipo de apoyo se brindan en este tipo de programas como el de Crea tu Mundo y el de Astan? O sea, ¿qué tipo de estructura le brindamos al chico? Partimos de que los repertorios básicos de trabajo, que son los periodos atencionales, la comprensión y el seguimiento de instrucciones, no solamente el seguimiento de instrucciones, porque eso pues está mucho más sencillo, que nuestros chicos comprendan la instrucción, que haya como esta reciprocidad,
desarrollar o estimular ciertas habilidades de comunicación para lo que sucede dentro del aula, son claves y fundamentales para que nosotros podamos iniciar este proceso. Eso sumado a sí ambientes bien reducidos. Nosotros hablamos no de un proceso personalizado, sino especializado. Nuestros grupos son de 5 niñitos. Entonces, también, y tenemos mucha claridad de qué es lo que se espera que él desarrolle en el ambiente educativo. Por eso no nos alejamos de la escuela. Justo hace rato te lo decía, no solamente es un proceso con el niño, insistimos en que sí, si habláramos de que estamos construyendo como esta casa, hablando del desarrollo, pues sí, ¿no? El niño está al centro, ¿de qué manera? Bueno, de ahí vamos a partir para sí diseñar estos programas, sí saber cómo acompañar a la familia, etcétera. Pero también tiene mucho que ver qué pasa con las escuelas que se han acercado con nosotros y las que no también, o sea, qué está sucediendo y el trabajo que hacemos con la familia. Entonces, sí se busca que sea un ambiente, te digo, o sea, más que personalizado, o sea, sí que sea un proceso especializado, que sea alguien que sabe de autismo, de las condiciones del neurodesarrollo, para que pueda ir encaminando a nuestros chicos paso a paso, con estos apoyos visuales bien específicos, sí con muchos apoyos que a mí me indiquen cuál es la estructura del aula, en cómo empieza todo, exacto, toda esta parte de la rutina. Okay. Ahora, ¿cómo sé si mi hijo con autismo requiere de un programa especializado o puede con una escuela regular? Que es como una pregunta más o menos capciosa. ¿Cómo sé? O sea, ¿por dónde ir? Nosotros lo que hacemos es, mira, hay dos casos o dos situaciones en las que los papás acuden al programa de Presco. Uno, en el que ya han intentado el proceso de inclusión. Ya fue re mal. Sí, básicamente. ¿Y por qué? Quiero hacer énfasis en esto también. Muchas veces, o pareciera, o damos como, pues es un poco mostramos eso, y me parece que no es así, que estamos un poco peleados con las escuelas. Yo siempre les planteo, aquí no estamos peleados con nadie. O sea, aquí tenemos que entender también qué pasa en las escuelas, desde la oferta pública hasta la oferta privada. Y también entender o ser bien realistas en que no todos vamos a saber de todo. Incluso nosotros como terapeutas, ¿no? Y no somos todos. Exactamente. Entonces, bueno, siendo más comprensivos con como el proceso que vive la escuela, porque muchas veces también es así, no es que la escuela no quiera, es que la escuela no sabe cómo y que de verdad la maestra no encuentra ni el norte ni el sur de la situación. Entonces, lo ha intentado todo al mismo tiempo y dice como no, o sea, no sé qué más hacer, ¿no? Exactamente, y las condiciones también del aula a veces son adversas, pues, entre otras cosas, esto es un fenómeno. Primero están estos chicos que ya intentaron este proceso y no funcionan, y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a optar por una oferta un poco más especializada o más especializada en el tema, en la condición de mi hijo o en el proceso de educación inclusiva. Y están estos otros chavitos que por lo general llegan con nosotros un poco más pequeñitos, más pegados a los 3 añitos, en donde los papás ya llevan un proceso ya más claro de sensibilización de las habilidades y de las áreas de oportunidad de mi hijo. Y entonces el papá, dentro de este proceso que lleva ya con todo lo que envuelve el diagnóstico y también el proceso terapéutico que llevan, ellos mismos se dan cuenta de que no es momento todavía para que mi hijo vaya a la escuela. Entonces, yo te diría eso, pues hay esas dos opciones, entonces ya llegan con nosotros y nosotros hacemos un perfil de habilidades para ver si nuestro programa puede brindarles eso que ellos necesitan. Ojo, nuestro programa brindarles, no si ellos cuentan con las habilidades para estar en el programa, ¿no? Y ahí me gustaría detenerte un segundo, me voy a desviar un poquito del guión, porque me parece importante describir por qué es tan relevante crear un perfil de habilidades contra retos. O sea, ¿por qué necesitamos cuando llega un chico con nosotros al centro? Y esto me gusta mucho como para también guiar un poco a los papás que nos están escuchando.
que de repente como que llegan a escuelas o llegan a instituciones o centros terapéuticos en donde no se hace como un trabajo de conocer al chico. Entonces, ¿por qué es importante crear este perfil de habilidades contra retos? Para nosotros es indispensable, Majo, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos a partir? Y aquí sería importante diferenciar. Una cosa es hacer un diagnóstico o emitir un diagnóstico y otra cosa es hacer una valoración psicopedagógica, que ahí entonces estamos viendo, ok, sí, vamos a evaluar todas estas áreas del desarrollo y muy probablemente una vez que terminemos de evaluar y que veamos en qué nuestro chico tiene ciertas fortalezas y qué son retos, podamos emitir un diagnóstico, o sea, ya que tengamos este escenario más claro. Entonces, eso nos ayuda a nosotros o favorece en 100% o es de donde partimos para hacer nuestra intervención. Si bien nosotros tenemos una propuesta de lo que es nuestro programa y de todas esas áreas que abordamos, pues la intervención es especializada, como te lo decía hace rato. Puede ser que una misma actividad tenga un objetivo distinto y requiera de apoyos distintos, dependiendo de las necesidades y las fortalezas del chico. Perfecto. Ok. Ok, bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los elementos imprescindibles para considerar un entorno educativo inclusivo? O sea, y ahí, híjole, te voy a meter en las grandes meollos, pero ¿qué podríamos decir? Bueno, este lugar sí es realmente inclusivo. ¿Qué quiere decir que sea inclusivo? Sobre todo en la etapa preescolar. Si nos referimos específicamente a instituciones educativas. Sí. Ok. Mira, sí está polémica la pregunta, pero bueno, trataré de responderlo de la manera más concreta y más real, como lo vivimos. La realidad es que estamos sí en pañales, como a nivel México, pues, y a nivel educación o educación en México, pero no podemos dejar de lado todo eso que sí se ha logrado y que sí se ha estado moviendo, ¿sí? Yo les digo también, o sea, si nos enfocamos totalmente en el vaso medio vacío, pues va a estar caótico y vamos a estar bien desmotivados todos, no solamente los chicos, ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos como muchas áreas de oportunidad en las que hay que capacitarnos y hay que sensibilizarnos, ¿no? Yo te diría que sería sí una escuela que maneje poblaciones reducidas y reducidas realmente, porque también habremos ya es un poco subjetivo el concepto actualmente, bueno. Eso, una escuela o una institución que tenga un departamento o un área que se encargue de todos los procesos psicopedagógicos de los chicos, idealmente, y si no, bueno, el chico deberá de tener un terapeuta y vamos agarrándonos de ese recurso que sí tenemos. Por eso estoy diciendo, ojo, nos falta mucho. Yo te podría decir muy utópicamente, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, como lo he soñado mucho tiempo. Pero en lo que yo insisto es, si tenemos una definición perfecta de roles en la intervención, no tenemos que recurrir a esta idea utópica de que el departamento, la escuela chiquita, la escuela barata, la escuela sensibilizada, etcétera, ¿no? Sí es importante que la población en la escuela esté abierta a capacitación, que estén abiertos a llevar un seguimiento, que tengan como esta claridad de que capacitarse no solamente es decir, sí voy a aceptar este coordinador, no, a lo mejor la realidad es que no tienen tiempo para tomar ese curso, pero me he encontrado con maestros que le buscan en YouTube, le buscan se preguntan, se contactan. Entonces, que me parece fundamental es el equipo. O sea, si todos tenemos los roles muy, muy delimitados, ¿no? Si justo no nos consideramos todólogos, creo que se puede hacer un buen trabajo en equipo. Ahora, la palabra inclusión creo que genera ya un poco como de hartazgo, ¿no? Porque creo que no existe, ¿no? Me he encontrado con muchas personas que dicen, la inclusión no existe. Debería de no existir, ¿no? O sea, la realidad es que creo que si apuntaríamos, o la utopía no sería que pues, ni siquiera tendríamos que hablarlo, sería tan natural que entonces ni siquiera tendríamos que hablar acerca de la inclusión como tal.
no es pues, una aceptación de las diferencias y una adecuación a las necesidades de cada uno de los niños que se encuentra dentro del aula. Ni modo, o sea, es un asunto como de empezar poco a poco. Nosotras, Ale y yo, como que siempre es una ambivalencia muy curiosa entre estar muy optimistas, ¿no? Y entonces decimos, perfecto, ahí vamos, o sea, ya tenemos 5 chicos que cuentan con una adecuación, que cuentan con ajustes razonables, que cuentan con una maestra comprometida. Perfecto, vamos bien. Y de repente nos encontramos con la mamá que nos marca y nos dice, llevo 7 escuelas que me lo rechazan. No, que íbamos bien. O sea, es justo esto de ir poco a poco. Ahora, lo que yo me quiero centrar es, si nosotros tenemos las bases, o nosotros tenemos, o el chico tiene las bases, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Si el chico tiene esta estructura, estos apoyos, esta forma de trabajar más estructurada en donde inicia y termina una actividad, va a ser un poco más fácil que la inclusión a nivel primaria se dé. Y es por esto que los programas como el de Atzano, como el de CREA, cobran cierta importancia, son como una especie de puente. Ahora, no por esto quiero decir, vayan a Atzano, vayan a Crea tu Mundo, ahí inscríbanse al programa de Fresco, ¿no? Es dependiendo obviamente de las necesidades y de los retos de cada uno, pero sí lo que quiero que se vea claramente es que los chicos necesitan ciertas cosas como para poder lograr aprender, ¿no? O sea, para lograr que en un entorno con 20 otros chavos sepan a dónde dirigir y sepan que la información viene de la maestra, ¿no? Y entonces la atención dividida se trabaja antes y no como parchando un poco el currículo. Y muy importante, Majo, sumando a esto que dices, creo que es importante mencionarlo y lo hemos estado últimamente platicando muchísimo por todos los cambios o las propuestas que hemos visto por parte de la Secretaría y del gobierno, ¿no? En general, en respecto a la educación. Yo creo que hay que también acompañar a los papás y saber cómo transmitirles este aprendizaje de que la inclusión educativa no solamente se da en las escuelas regulares. O sea, hay que tener mucha claridad de eso y que cuando hablamos de un centro de atención múltiple o una escuela de educación especial, no estamos planteando un escenario, exactamente, no es un escenario que está alejando al sujeto de que tenga este proceso de inclusión o que lo estamos discriminando o tal. No. Es que son dos postulados de educación totalmente distintos y hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros hacemos estas propuestas a los papás en transmitirles esto, lo que significa en esencia la educación especial y la educación regular. No es que una sea mejor que la otra, sino que tu hijo, yo que he trabajado con él, hemos podido ir poco a poco construyendo este perfil de habilidades, conocemos estas áreas o estas necesidades que tiene, sabemos hasta dónde puede llegar y entonces en base a eso te quiero proponer esta opción educativa. Por eso nosotros en el programa hablamos de instituciones educativas u opciones educativas. Ya cuando hablamos personalmente con los papás, les vamos sensibilizando, compartiendo e informando acerca de las diferencias que hay en estos escenarios, ¿sí? Entonces creo que también hay concepto de inclusión podría llegar a transformarse, ¿no? Que no solo están no solo la inclusión se da en un entorno, en una escuela regular, ¿no? La inclusión parte desde todos los escenarios, así como muchas veces decimos, como la inclusión social viene también desde casa, o sea, en casa también se podría hablar de inclusión, ¿no? Ok, ahora, lo que mencionas, voy a leer, justo, espérame, porque voy a leer un comentario que hablaba un poco de lo que tú estabas diciendo. La capacitación de los padres es importante también para el desarrollo, ¿no? Y lo mencionabas un poco con el hecho de hacerles ver o hacerlos parte. Crea tu Mundo, bueno, en esto de la cuarentena la verdad es que hemos aprendido mucho, o sea, como que ha sido otro rollo completamente distinto. Y una de las cosas
que creo que la vamos a agarrar y no dejar ir nunca, es el acercamiento con los papás y el estarlos un poquito coachando de una manera, y quiero usar la palabra coachar porque luego como que hacerlos terapeutas nos causa conflicto, pero sí tenerlos mucho, mucho más cerca y hacerlos parte y capacitar, ¿no? Hay que siempre tomar en cuenta que son papás, ¿no? O sea, que tampoco justo queremos convertirlos en terapeutas, pero pues sí acercarlos y hacerlos parte por completo, ¿no? De esta transformación. De ese proceso. Ajá. Ok. A ver, hay un comentario. La inclusión en las escuelas solo es una palabra, pero no tienen la intención de integrar a los niños que son atípicos. No, justo es esto, como que de repente nos causa ya escozor, o sea, ya es como solamente no significa nada. Justo lo que te decía, y creo que eso también es importante trabajarlo con las familias. ¿Qué es lo más complejo de todo esto, Majo? Yo diría que va a ser bien complicado que descubramos el hilo negro. O sea, realmente tenemos protocolos, llevamos un programa, tenemos procesos, entendemos, nos capacitamos en cuanto a la condición, el proceso de aprendizaje de nuestros chicos, el proceso que viven los papás, etcétera. Pero al estar frente a un chiquitín que independientemente de la condición, es que esa es otra cosa, no deja de ser un niñito, es una vida, es muy complicado que digamos, algún día vamos a tener la respuesta a todo esto y vamos a tener la receta de cocina para que todos los procesos de inclusión sean exactamente igual. Ahí yo me preguntaría entonces, o yo si habría o abriría una charla o una reflexión de, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hemos hecho en ese proceso de inclusión? ¿Sí? Justo lo que te decía hace rato. Nosotros lo que buscamos es crear redes de apoyo y trabajar en equipo. Por eso también nos gusta mucho compartir el espacio con ustedes y con otros centros de aquí de Guadalajara y escuelas también. Desde el momento en el que el terapeuta considera que o se ve a sí mismo como una persona que se la sabe de todas, todas y que está aislada del proceso que se lleva en la escuela, estamos mal. O sea, tenemos que entender que debemos trabajar en equipo. Y esto que dijiste muy importante, que es lo que menciona muchas veces Carla Mercado, hablar de aprendizajes contextualizados, pues, o sea, cómo tenemos que tener muy claro que ir a la escuela no solamente es sentarnos en la silla, escribir o hacer rayitas en la hoja didáctica y bolitas y palitos. Nuestros chicos aprenden a través del contacto con su realidad, con el entorno, como todos los otros niños, ¿no? A través de la experiencia. Pues entonces creo que habremos pues de en algún otro momento, si estas familias que han tenido como una experiencia muy, pues muy sensible frente a todo eso, pues ver la manera en que les podamos apoyar. Ok. Sí, y bueno, lo que decías del vaso, ¿no? O sea, al final creo que también, no es que no nos sirva de nada, ¿no? O sea, tampoco lo quiero poner desde ese punto de vista, pero es que si solo como que nos centramos en no está funcionando, no, yo conocía a una terapeuta que decía, es que ya ni siquiera me meto con las escuelas, ¿no? O sea, ya para qué, ya me peleé con 80, ¿no? Y entiendo un poco esta frustración, pero creo que tendríamos que seguirle entrando. O sea, no creo que podamos tirar la toalla y decir, ya, o sea, como me fue mal con 20, pues ya valió, y entonces ya no voy a hacer nada, pues seguimos, o sea, necesitamos irle con esta cuestión de las escuelas, que de repente es como muy complejo, y se vuelve sobre todo, creo que una lucha de poder y de egos, ¿no? De a ver quién puede más. Yo eso sobre todo. Ajá, o sea, como yo como escuela, yo no quiero que nadie me venga a decir nada, y yo como centro terapéutico también hago yo mis cosas, y entonces que nadie me venga a decir nada. Entonces, cada quien está en su trinchera y el chavito queda, o sea, aparte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es complejo. Tenemos aquí varias preguntillas. Saludos desde el CAM 1, muchos saludos, desde Oaxaca, desde Costa Rica. Tenemos un comentario que no me voy a saltar, es Carliux.
Carla dice, muchas gracias por tan aportaciones valiosas. El tema de la inclusión va caminando y hay que ir más allá de una idea bonita, de un espacio incluyente, sino caminar para hacerlo real y funcional. Esta cuestión de real y funcional no la vamos a dejar, ¿no? O sea, como no solo es merecedor de un espacio dentro del aula, sino es merecedor de una educación de calidad como cualquier otro niño, como todos. Y ahí es donde te digo esta parte, que si nosotros dejamos de lado el proceso que viven las familias en el proceso de la inclusión y de la educación, no estamos dando esta intervención integral, pues, o sea, no estamos dándonos cuenta de que nosotros no vamos a decidir en la vida del chico. Quienes van a tomar las decisiones importantes van a ser los papás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acompañarles y mostrarles eso que a lo que nosotros nos dedicamos o que estudiamos o que vemos muchos casos, porque no es que lo sepamos todo, es que, bueno, sabemos de este tema en específico, pero quienes son los expertos en sus hijos y quienes van a tomar las decisiones son ellos. Entonces, justo lo que decía hace rato, hay que ser humildes y también abrir ahora sí que nuestras puertas de nuestras instituciones para escuchar a las demás. Okay. Y ahí lo quiero vincular con un comentario que hace, Dios santo, Bali Macañedo, que dice, la negación de muchos papás y mamás evita que ellos puedan aprender diferentes conocimientos de estos temas. Okay. Es importante porque creo que sí tenemos que tomarlo en cuenta. Yo no lo vería tal cual como una negación, quizás se traduzca en negación, pero habla de un proceso de duelo. Y creo que también como profesionales hay que ser empático y saber cómo entrarle, ¿no? En nuestros cursos justo los hacemos un poco conscientes que el proceso de duelo es complejo, el proceso de duelo llega a ser cíclico, se llega a volver a abrir con la novedad del nuevo tratamiento, la nueva medicina. Entonces, también ser un poco empáticos, saber hasta dónde, ¿no? Sobre todo los auxiliares académicos, saber hasta dónde podemos incidir y muchas veces también respetar, ¿no? Decir, estamos en un proceso de duelo, de poca aceptación, híjole, yo puedo hasta acá, ¿no? Tampoco voy a empujar al papá, ¿no? Pero bueno, claro que este proceso de duelo influye en la toma de decisiones, como dice Cari, en para dónde vamos y el cómo van a tomar estas decisiones los papás. Así es. A ver, saludos a Chile. Saludos. A ver, no quiero perder los comentarios. Estamos utilizando otra plataforma y creo que sí se ven todos. Entonces, perfecto. Ana Ávila, quisiera saber si nos podrían explicar la diferencia entre inclusión e integración en el ámbito académico. Tal vez por ahí podríamos dimensionar un poco las cosas. Ok, inclusión e integración. Los conceptos, ahorita Cari nos ahondará un poquito más en los conceptos. Los conceptos sí cobran relevancia, sobre todo como para él, cómo se percibe, o sea, o cómo una maestra percibe al chico. Entonces, sí vale la pena, porque hay veces nos dicen, es lo mismo, da igual. No, o sea, creo que sí hay que diferenciarlos. La integración es un concepto que veníamos, un concepto que veníamos teniendo desde hace varios años, donde el chico está justo en el ambiente, pero no está realmente incluido, o sea, no se le hace parte, ¿no? Y una de las maneras por las cuales podemos ejemplificarlo como más claramente es darle a todos lo mismo, o sea, o darle a todos lo que necesita cada uno. Con la diferencia más clara. Ustedes nada más, vamos a imaginar que estamos en una barda, que igual ya han visto esta imagen, estamos en una valla y queremos ver del otro lado el partido de béisbol, ¿no? Y entonces tenemos a chiquillos con diferentes estaturas. Es muy distinto darles a todos el mismo banquito o darles banquitos de diferentes estaturas justo para que el más chiquito pueda ver del otro lado. El mismo banquito a todos es muy probable que ni así alcancemos y ni así podamos ver del otro lado porque va a haber uno más pequeño que el otro y uno más alto. Entonces sea una forma bastante clara o bastante sencillo como de explicar que la integración es como está ahí, pero no le damos exactamente lo que necesita cada uno, y es específica para cada uno, ¿no? Sí, estamos esperando que el chico corre, avanza,
alcánzanos, acá vamos, ¿no? Hablando de un ritmo, pues, de aprendizaje. Y también mencionar, Majo, que actualmente el término, lo que propone la Secretaría es educación inclusiva, o sea, ya no inclusión educativa. Si nosotros vamos transformando, pues, poco a poco la concepción y el uso de todas estas palabras, también nos van a ir encaminando, obvio, con todo el trabajo que requiera, a ir transformando nuestra práctica. Ya si hablamos de una educación inclusiva, ya estamos hablando de que todo eso que vamos a transmitir o todo eso que vamos a enseñarles a los chicos, ya estamos nosotros considerando ahí las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Porque no solamente es el tema o ya hay demasiada literatura que podemos acceder a ella de manera gratuita en Internet, en donde no solo es el chico con necesidades educativas específicas, ¿no? En este caso, sino o con alguna condición del neurodesarrollo, porque necesidades educativas, bueno, ahí en la mayoría de nuestros alumnos podemos detectar, sino es todas estas peculiaridades que cada uno de nuestros alumnos va a presentar y cómo nosotros vamos viendo de qué manera aprende mejor uno, cómo Panchito es mucho más afín a la hora de música con ciertos instrumentos y entonces a la hora de empezar a hacer otro tipo de prácticas, no puedo captar su atención, ¿no? Entonces, sí como ir ampliando un poco la visión y entender o desestigmatizar las necesidades educativas, pues. Y la cuestión de las barreras también me parece bastante, o sea, que ayuda justo a este concepto de inclusión, porque hace ver que muchas de las cuestiones que tenemos o que no permiten que este chico se apropie de los conocimientos son las barreras que nosotros como adultos tenemos, barreras actitudinales, ¿no? Una de las barreras más fuertes es la concepción de que el chico con autismo no puede aprender. Y esa barrera está en nosotros, ¿no? Esa barrera está en la maestra, esa barrera está en la directora y entonces es un paquete. Es nuestro deber ir como eliminando estas barreras. Sí, a esto que dices se me viene a la mente así inmediatamente que una de las principales barreras con las que nos encontramos en las escuelas es que los maestros no conocen a los chicos. Pero no solo al chico con autismo, o sea, en general estamos teniendo retos para contactar o acercarnos, ¿no? Y entender esta parte de lo que te decía hace rato, o sea, en la etapa en la que nosotros intervenimos, específicamente en el programa, pues es una etapa en donde están pequeñitos. Y te decía, no, hace rato, hay que también conectar con esa parte de cómo vamos a transmitir o cómo vamos a propiciar el aprendizaje. ¿Cómo? Pues a través de canciones, a través de texturas, a través de estos fenómenos que luego les resultan a ellos muy atractivos, que tienen como causa-efecto, etcétera. Y nos damos cuenta que estas maestras, o sea, no los conocen. Y después de meses, pudiera ser que pase, que nos dice por allá una maestra muy emocionada, que está padre, ¿no? O sea, digo, vamos valorando también lo positivo. Ya me di cuenta que sí me escucha. O sea, no me mira, pero sí me escucha. Y cuando hace este gesto, es que me está comunicando esto. Ah, primer mito derribado. El niño con autismo que no comunica, que se la pasa, etcétera, etcétera, ya sabes. Ya esa maestra ya se dio cuenta, ya se dio la oportunidad de poder observar que ese niño con autismo sí se comunica diferente, nos queda clarísimo, pero sí se comunica. Escuchando. Y entonces, bueno, ya hay por ahí una lucecita, se está abriendo el camino para seguir estimulando esa relación y capacitándose, pues. Y digo, aquí sonará un poco extraño, pero para las terapeutas que nos están escuchando, creo que una de las recomendaciones también es ir en son de paz. O sea, sonará como muy curioso, pero sí ir pues, un poco como de, oye, no, yo no vengo a decir como el hilo negro, vamos a construirlo juntas, ¿no? Y vamos a ver en qué nos podemos ayudar, ¿no? Y qué podemos hacer en conjunto como centro terapéutico y como escuela y no ir como de, a ver, aquí les voy a explicar de qué se trata el autismo, ¿no? Sí, no. Seguimos perdiendo. Ok, a ver, nos vamos a ir centrando y nos va a ayudar una pregunta que nos hace, espérame.
Ya la perdí. Ah, sí. Ya Mm, que un niño traslada su educación a escuela regular, ustedes dan continuidad con un programa, siguen de cerca a estas familias y ahí lo voy a mezclar con una pregunta que tenía, que era, ¿cómo se hace esta vinculación? Y no solo me quiero centrar en el programa de preescolarización, me ujú. gustaría para disminuir este mito o esta creencia pues de que si lo metemos a una escuela especializada o una escuela para niños con alguna condición, después ya valió, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien. Otra pregunta polémica y muy interesante. Esta duda que surge mucho en las familias y nos lo hacen saber abiertamente es como, oye, sí, muy bonito tu programa y todo este proceso, pero pues es que mi hijo no habla. Entonces, si está con niños que no hablan, pues como ahí, ¿qué onda, no? ¿Qué va a pasar? ¿No va a hablar o no va a terminar de estimular? Entonces yo por eso quiero que vaya a una escuela regular en donde hay niños que hablan y es un poco en este proceso de normalizar al chico, ¿sí? Em, ok, nosotros o de la manera en la que lo hacemos no solamente en el programa, sino en general en los procesos terapéuticos, es ir teniendo un seguimiento de manera muy específica, ya sea con el auxiliar académico o monitor, que sé que de pronto Seguimiento. se le dice así, seguimiento muy puntual, o sea, hablando de que si es un chico que va a empezar en el proceso de educativo, llevamos una bitácora que se va registrando todos los días y a lo mejor al final de la semana tenemos algún mail en donde estamos copiados las maestras, los papás y estos agentes importantes en la intervención y eso nos está dando oportunidad para ir haciendo un análisis a corto plazo de eso que estamos haciendo, qué está funcionando y qué no está funcionando. Y entonces no nos vemos en esta situación de que ya estamos a mitad de ciclo, diciembre, y todavía no logramos que Panchito entre al salón y que deje su morral o que deje sus pertenencias en algún lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, que eso me lleva a la otra parte importante, tener una planeación específica. Si bien, y yo se lo repito muchas veces a mi equipo y a las personas con las que trabajo de manera individual, la intención no es que hagamos formatos por hacer formatos, la intención es tener una planeación con un objetivo claro de qué es lo que queremos hacer y entonces vamos a saber qué recursos necesitamos. Y en su momento también decidir, oye, ¿sabes qué? La escuela regular no es la opción. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos estos procesos muy bien establecidos, ya usamos estos apoyos, lo transformamos en esto, etcétera, y la escuela no le está ofreciendo lo que él necesita. Y no la escuela en específico esta escuela con este nombre, pues, o sea, no, me Ajá. refiero al escenario educativo, o sea, a todo ese proceso que se da en la escuela regular. Entonces, seguimiento a corto, mediano y largo plazo, y también tener una planeación o una identificación de qué le toca hacer a cada quien, para que podamos entender cómo vamos a articular este trabajo en equipo. Yo hago mucha insistencia y lo platicaba con Eduardo alguna vez hablábamos de cuál consideraba yo que era el agente clave en el proceso de la educación. Y yo decía, pues es que de pronto dije, es una trampa esa pregunta. Yo creo que todo es importante, pero la realidad es que se apoya o se centraliza mucho el proceso en el maestro, en el profesor, pues, o en el docente. ¿Por qué? Porque es quien lleva la batuta del conocimiento en el aula. Entiendo que no sepa de autismo o entiendo que no sepa de un trastorno específico del lenguaje, pero es la persona que está al frente del proceso del niño educativo. Entonces, o sea, a partir de esa definición vamos a articular cómo va a ser el trabajo en equipo con el terapeuta, con el auxiliar académico y con la familia, porque también nos pasa que tenemos ciertos procesos familiares o sistemas familiares que de pronto no hay como un flujo de comunicación muy clara y los niños están llegando a la escuela sin dormir o hay un cambio de medicamento o hay eventos importantes que sucedieron en casa y eso tampoco está permitiendo que se complete el proceso en la rutina escolar, pues. Claro. Sí, lo que mencionas es fundamental en cuanto a seguimiento, o sea, no es
no, y seguimiento, voy a hacer hincapié en seguimiento en todos los sentidos, ¿no? O sea, de repente nos llega, por ejemplo, un chico que estuvo en otro centro terapéutico, ¿no? También tendríamos que hacer un seguimiento, o sea, también tendríamos que ver, oye, levantar el teléfono, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hasta dónde te quedaste, no? Luego parece que hacemos un borrón y cuenta nueva en la vida del niño, ¿no? Como de, ay, ya, lo cambiamos de centro terapéutico y entonces ya nada se conecta y entonces parece que la terapeuta está volviendo a trabajar ciertas cosas que quizás ya se trabajaron antes. Lo mismo pasa con la escuela. Necesitamos hacer sí un seguimiento y ponerles como un escenario muy claro de, bueno, cuáles son las herramientas que se ha trabajado, por qué se ha trabajado de determinada manera. Es un poco más visual. Si necesita este método como más de estructuración en donde inicia y termina una actividad y visualmente la tiene que pasar de este lado, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero sí es importante que siempre en este tipo de procesos se le transfiera el conocimiento o la parte de quién es este chico a la maestra. Así es. Ahora, la planeación. No me voy a meter con quién hace las adecuaciones o los ajustes razonables. O sea, ni siquiera voy a tocar ese tema. Pero sí es bien importante que no se parche el currículum, ¿no? O sea, que no empecemos a hacer, bueno, es que ya a la mitad del periodo me di cuenta que no sabía bien tal, cuando el aprendizaje esperado lo venimos como arrastrando. Entonces, de nuevo, sí es bien importante que tengamos esta radiografía de quién es el niño, que era lo que se hace hace rato, ¿no? Y muy importante, Majo, entender o visibilizar, priorizar estos prerequisitos o estos previos a. Hace unos días teníamos junta con nuestros papás de los grupos y las maestras pues insistían, porque todo esto pues ha sido un proceso fuerte para adultos y pequeños, ¿no? Entonces ya te imaginarás las primeras semanas para dar seguimiento a programas a distancia, etcétera. Pues fue complejo y fue el proponer ser cuidadosos y reaprender o decir la próxima semana, sabes que esto no funciona y vamos a ajustar. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Escuchar las necesidades de los papás. Y yo puedo tener una planeación muy hermosa de lo que yo sé que hacen los niños y qué esperar de mis niños cuando están ahí, ¿no? En el salón o mis alumnos. Pero no es lo mismo el entorno educativo que el estar en casa ahora o siguiendo esto al pie de la letra. Entonces las maestras les hacían, las profesoras les hacían mucha insistencia en que, a ver, en cuanto a actividades un poco más dirigidas a contenidos, etcétera, vamos a pausar un poco, nos vamos a concentrar en la consolidación y en ir alcanzando todos estos requisitos que tienen que ver con autonomía. Con autonomía y con autodeterminación, ¿no? Exactamente, y una de las mamás, nos hacía saber como estas dudas y decía, pero ¿cómo? Pues sí, es que también tenemos que entender y hay que tener como muy claro el panorama, ¿no? ¿Cuál es la meta? Por decirlo de manera muy sencilla. Que tome el agarre de la crayola y entonces empezar a trazar. ¿Cuál es el previo a eso? Pues el uso de los cubiertos o el cómo va a ir él abriendo y cerrando la mochila con más precisión. Todas estas actividades que van a ir preparando el terreno para que la meta sea la consolidación del aprendizaje, pues, o lo que nos va a llevar al aprendizaje. Entonces, también eso es importante. Ok. Voy a hacer una pausa para hacer algunos comentarios. Carol nos dice, la maestra de mi niño que va en segundo de preescolar creía que no entendía nada y que no podía hacer ninguna actividad. Con el tiempo se dio cuenta de que está adelantado a sus compañeros, pero fue hasta que llegué a asistirlo y me emocioné hasta las lágrimas de sus logros. Hay buenas historias. Sí, justamente sí. Ok, a ver, Sol, en CREA lo hacen. Ay, no sabía que era. Ay, qué linda. Acompañan el proceso de integración a la escuela regular desde conocer a la maestra a cargo hasta proporcionarle las herramientas necesarias y hacemos la sensibilización en general. Sí, justo eso es lo que trabajamos en CREA y en ASAN. Muchas gracias, Sol. Y bueno, justo lo voy a relacionar con una pregunta que te quiero hacer, que no quiero que se me vaya, que es ¿qué tan importante es sensibilizar en la etapa preescolar? Porque creo que nos lo saltamos mucho, ¿no? Es como, como los chicos no entienden, ¿no? Que es algo que escuchamos bastante, como, es que
son bien buena onda, ¿no? Y los chavitos de etapa preescolar o cuando ya empezamos primaria, los arropan súper bien. Entonces, ¿es necesario hacer una sensibilización? ¿No es necesario? ¿Qué opina usted? Me encanta. Fíjate que yo desde hace un tiempo, viendo como el proceso que se da en las escuelas, en el aula directamente con los chicos, porque me ha tocado trabajar también en procesos de sensibilización en primaria, un poco ya más adelante, directamente con la población estudiantil. Empecé a darme cuenta que generalmente o todo el proceso se centra en el chico que vamos o que estamos buscando que tenga este proceso de inclusión, ¿no? Así como, híjole, desarrollar, que consolide, que esto, que lo otro, que no haga, que sí haga, o sea, como toda la expectativa, todo el reflector en este chico que también, qué presión. Pero no hablamos o nadie pone sobre la mesa qué pasa con el resto de los alumnos que tienen un compañero con alguna necesidad educativa específica. O sea, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo van a crecer? ¿O cuál va a ser pues sí, este proceso de aprendizaje o de vida o de desarrollo, pues, propio? Pues es muy importante, es fundamental y sin duda hay que sensibilizar, hay que encontrar la manera. Hay muchos recursos actualmente, hay videos, hay cuentos, incluso la dinámica misma del día a día. Nos ha pasado también con otros chiquitines que es como que dicen, oye, ¿y por qué no habla? Ok, él no habla pues con palabras, pero sí se comunica de otra manera. Tú te comunicas con palabras. Ok, sí, entonces, a ver, vamos a investigar, vamos a ser un poco detectives para ver cómo Panchito se comunica, ¿no? Y entonces estamos hablando de manera abierta e informada de una condición y no estamos limitando ni poniendo una barrera también en donde si hay un entorno que está sobresensibilizado, tampoco está ayudando, ¿eh? O sea, esta parte de, a ver, niños, todo silencio porque a fulanito no le gusta el ruido. No, a ver, vamos siendo muy objetivos, ¿no? Hay que entender, sí, qué tipo de ruidos llevan a nuestro chico a una situación de estrés y también cuando es un tema de que no quiere escuchar esos ruidos y como cualquier otro, pues vamos a tener que trabajar en que se sensibilice. Sí, y lo que dices es bien importante, ¿no? O sea, hay algunos que dicen, ¿por qué no habla? Y la respuesta generalmente que nos encontramos es, sí, sí habla, ¿no? Sí, es que no lo escuchamos, es que no lo escuchaste, pero sí habla, sí puede hablar. O ahorita no, pero luego sí, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos y también muy naturales, como pues ahorita no habla, quién sabe si hable, ¿no? O sea, pero se llama de determinada manera, tiene un nombre, y vamos a ver cómo se comunica, justo lo que dices, ¿no? O sea, de encontrarle la manera y de sí, pues de no convertirlo en un tema tabú, ¿no? Exactamente. El secreto a voces, ¿no? Que en preescolar también se da, o sea, sí es cierto que los chicos entienden la diferencia más natural, pero también si nosotros no ponemos esta cuestión de límites, se puede dar también en preescolar que haya cierto rechazo. No se vive de la misma manera que en primaria o que en secundaria. Definitivo el rechazo no se vive igual. Pero nosotros fuimos a un kinder justo antes de empezar este rollo, fuimos a uno, y en la clase de educación física el maestro les decía, hagan parejas, ¿no? Y ahí ves a todos los chavos así en frega haciendo parejas, y siempre se quedaba la niña con autismo sola. No por un asunto de rechazo, pero pues por un asunto ya preconcebido de no sé cómo hacerle. Nadie me ha dicho nada, ¿no? Hay un tigre blanco entrando al salón, no sé qué hacer, ¿no? O sea, es una cosa que siempre les hacemos, como, yo tampoco sabría bien qué hacer, y aparte sobre todo si se vuelve tabú, entonces, exactamente. Se va a romper si le hablo, ¿no? O sea, se va a romper si me acerco, no, va a gritar, no va a gritar, ¿no? Entonces, no es que haya un rechazo como tal, pero sí se vuelven como ciertos temas de, mejor no sé cómo va a reaccionar, ni sé cómo voy a reaccionar yo, entonces mejor ni me acerco. Y la sensibilización nos ayuda a esto, ¿no? El típico, no lo veas, ¿no? No lo veas fijamente. Velo, que algo que dice Carla que me encanta es, pregunta, velo, ¿no? Claro, sí. Y al final nuestros chiquitines, no olvidemos que son el reflejo de cómo nosotros integramos toda esta diversidad, o sea, y cómo
cómo lo vivimos, pues el cómo se lo compartas, pues estamos siendo agentes que estamos, pues sí, educando con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, etcétera. Entonces, sí, insistir en eso, en tocar el tema con naturalidad, tanto ese como todos los demás, hablando de diversidad y de respeto por los demás, pues. Ok, voy a leer algunas otras comentarios y preguntas. Maite, excelente tema, tanto padres como para nosotros terapeutas y maestros, queremos una mejor inclusión para los chicos con SEA. Muchas gracias, Mai. A ver, otra. Roberto Barroso nos dice, ¿podría decirse que la inclusión es una acción ajena y la integración requiere de la voluntad propia? No creo. A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? A ver, ¿podría decirse que la inclusión es una acción ajena y la integración requiere de la voluntad propia? No, me parece más como que la integración es esta parte de, digo, sumando a la metáfora que utilizaste, que es de mis favoritas, esta parte de, te digo que sí, estamos en el mismo espacio, pero en realidad no estás compartiendo o no estamos compartiendo o no estás dentro de las actividades que estamos haciendo todos. Porque luego también eso es lo que sucede todavía. O sea, te decía hace rato, hay que ver todo lo que hemos avanzado y también en lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Se da que en las aulas está este chico con auxiliar académico y casi el auxiliar pues es un maestro particular, o sea, está ahí en ese espacio del salón solamente, ahí estaríamos hablando de integración y de que si en algún momento se espera o si se propone que este chico se integre a alguna dinámica, estamos esperando a que nos alcances, a que vengas a como puedas, no considerando la diversidad. Entonces, ¿Cómo se podría ver esta pregunta o este comentario es cuando somos conscientes de nuestra diferencia? Cuando somos conscientes de nuestra diferencia, quizás podríamos hablar de yo activamente me integro a la sociedad o yo quiero ser. Ok. Más desde ese punto de vista y entonces ya se genera como autodeterminación en donde la persona dice quiero, ¿no? O sea, en donde ya yo soy como el agente causal de mi vida. Bueno, ya estamos filosofando aquí a las 8 de la noche. A ver, pregunta, Chufagal, ¿existe o habría que organizarnos los padres de familia en crear un padrón o listado de escuelas que han trabajado la inclusión, desde luego desde cada localidad donde nos encontramos? ¡Uy, me encanta esta pregunta! Yo creo que no. Y no sé, a ver, ¿tú qué dices, Cari? Pero yo creo que no porque es muy subjetivo. O sea, el problema es que todavía yo levanto el teléfono ahorita y marco a la escuela Juanito Pérez y si me contesta de buenas la directora, entonces quizás me diga hay lugar y entra mi niño perfecto y tenemos un buen proceso de inclusión porque quizás tengo al centro terapéutico y hacemos una labor coordinada. Pero igual y al mes yo subo, ¿no? Y pongo, sí, perfecto, me fue súper bien con la escuela, Pero igual y yo al mes marco y me dicen, híjole, fíjate que no hay lugar, ¿no? Entonces yo voy a decir, oye, no que sí, ¿no? O sea, no que era una escuela inclusiva. Todavía no tenemos como parámetros tan claros. Ali y yo desde nuestra trinchera intentamos hacer sí un protocolo mexicano y hacerlo en conjunto, hacerlo con ustedes y en general, ¿no? Para realmente establecer qué es lo que hace a una escuela que incluye a las diferencias y que está abierta a las diferencias. Pero siento que es un poco subjetivo todavía, ¿no? Depende de quién te contesta, depende. Una vez tuvimos en una ocasión una escuela, ya cuando terminó esta parte, una escuela que nos decía, la verdad es que yo era muy inclusiva hasta que me tocó un chico que rompió todos mis vidrios y que fue como un parteaguas, ¿no? O sea, como un demonio de Tasmania y entonces tenía muchos problemas de conducta, los papás no quisieron ayudar y entonces era muy inclusiva y bye, ¿no?
te quedas como, y esa se encuentra o no se encuentra en el listado, ¿no? O sea, si le fue muy bien a una mamá va a decir que sí, si le fue muy mal a otro papá va a decir que no. Entonces, uy, no sé. ¿Tú qué dices? Nosotros, bueno, primero saludos a Bere, que está por ahí sintonizándonos, y hablamos de que si bien no tenemos un listado, porque no es un recetario, ni es un, vamos a, como bien dices, o sea, lo que decía yo hace rato, cuando hablamos de procesos es bien complejo. Estamos haciendo una ardua labor para estandarizar y para tener protocolos que nos aseguren cada vez que estamos dando pasos firmes hacia eso que buscamos. No solamente nosotros, sino también las escuelas. Eh, es muy complicado el poder decir que la experiencia que vivió una familia en una institución va a ser idéntica a la que está viviendo otra familia, con o sin, hablando de este alumno con alguna necesidad educativa, realmente. Incluso como familias de chicos regulares, lo vemos, ¿no? O sea, no le tocó la misma maestra, no le tocó es un chorro de procesos y lo que sí estamos haciendo y en lo que estamos trabajando, más que en un listado que garantice como sí o sí, porque es muy complicado, porque son muchos elementos que hay de por medio, que no solamente se trata de lo que el chico puede o no puede hacer, ojo, de verdad, o sea, hay que descentralizar el foco. No solamente es eso, o sea, son muchos elementos. Hay que, ay, ya se me fue la idea. Este, No pasa nada. Aquí debe de estar. Yo dije, estoy siendo muy, muy clara. Bueno, el punto es, no podemos seguir una receta, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es, teniendo esta humildad profesional, acercarnos a las escuelas y decirle, a ver, escuela, la neta del planeta es que aquí tú eres especialista en el proceso de contenidos académicos. Sí, yo no soy, La ruta del aprendizaje, exactamente. Y yo me estoy preparando, yo soy una persona que está en este proceso de capacitación y que tiene bastante población. Y estamos viendo un común denominador en esto, que tiene que ver con necesidades educativas que van ligadas al desarrollo de habilidades o a todo este proceso psicopedagógico. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y nos ha funcionado bastante bien. No son muchísimas, pero hemos ido dando pasitos pequeños, pero firmes, con ciertas instituciones en donde nos han permitido entrar de manera un poquito más tras bambalinas y ayudar en ese proceso, pues. Sí, sí, pues sí. No sé si problematizamos más y sí está un poco complicado porque sí nos gustaría que hubiera un listado, ¿no? O sea, justo en esta semana dije, hay uno de nuestros chicos que, bueno, no está en el programa de preescolar, está en terapia. Y nos dice la mamá, es que llevo ya varias escuelas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? Me gustaría tener como el listado de escuelas inclusivas, pero es que no, o sea, no funciona de esta manera. Ok, a ver, otras preguntas que tenemos por acá. Bueno, comentarios también. Gaby Miranda, el siglo pasado, junto con mi amiga y compañera de USAER, nos encontramos con un preescolar que jamás había tenido la experiencia de trabajar la educación inclusiva. Las maestras se pusieron la camiseta y en conjunto trabajamos con todo el contexto escolar, papás, docentes, alumnos, desde la sensibilización hasta información, y los niños y padres de familia fueron el gran apoyo, no solo para el alumno con TEA, sino para los demás alumnos con VAPS, con y sin discapacidad, que esto es bien importante, hablar acerca de la diferencia no solo en el sentido de la discapacidad, sino diferencias de etnias, diferencias de muchos, muchos aspectos. De la diversidad en general, que ese es otro punto, que luego podríamos platicarles más de eso en otro en vivo, de cómo no hablar de estas etiquetas, sino sí empezar a transmitir desde el concepto de diversidad. Sí, y bueno, la verdad me gustó mucho el comentario de Gaby porque nos encontramos, Ali y yo, hace como un año y medio a un jardín de niños en una zona que está por el aeropuerto, por acá, tú no ubicas nada, pero los que son de la Ciudad de México seguro ubicarán. Y luego se tiene una idea de que las escuelas privadas, y no quiero hablar mal de las escuelas privadas, pero bueno, se tiene una idea de que tienen un mejor proceso de inclusión.
Pero Ajá. creo que tiene que ver con un asunto también de ponerse la camiseta, así como lo dice tal cual, ¿no? O sea, saber que la diferencia está y bueno, ¿cómo le vamos a entrar? Entonces, no quien tiene un proceso, porque el otro día alguien me dijo que quien es inclusivo es quien tiene un proceso claro de inclusión. Por supuesto que nos va a ayudar, pero eso no hace que una escuela realmente tenga una actitud abierta a la diferencia, ¿no? No es también decirle cómo le vamos a hacer y hacer como toda una cultura de la escuela y no solo como estructurar las cosas. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, son toda una serie de elementos que platicábamos y me parece muy importante esto, Majo, porque entonces ahí, siguiendo por la misma línea de sí visualizar eso que vamos alcanzando, esos logros chiquitos, medianos, grandes que vamos consolidando con nuestros chicos, bueno, también esto nos va a permitir replantearnos qué estamos buscando. O sea, si tenemos la claridad de qué es lo que necesita nuestro chico, la claridad, ojo, no la certeza, no lo sabemos todo. La claridad desde lo que yo puedo ir pautando de lo que hemos ido trabajando, va a ser más sencillo el proceso. No facilito, ¿no? Como la tabla del uno, porque siempre va a haber, yo les digo, es como hablar de educación inclusiva y que el proceso sea exitoso, y siempre les pongo entre comillas, ¿no? Eh, y ellos se emocionan mucho porque piensan que ya les voy a vender la receta secreta. Y ya cuando están ahí les digo, no, estamos entrecomillando y diciendo exitoso porque lo que lo va a hacer exitoso es que yo sepa de qué herramientas o qué estrategias echar mano cuando la cosa se ponga complicada dentro del aula, porque va a suceder, ¿no? En muchos sentidos, pues, y ahora, ¿y cómo le hago? Ya tenemos 2 meses con el mismo concepto y no avanzamos. O, ¿cómo le hago para disminuir estas conductas de estrés? O, ¿cómo le hago para implementar un programa de socialización que sí funcione? Ok. Ok. Pues vamos a empezar a cerrar. Nada más no quiero dejar por una pregunta. La verdad es que nos encantan que nos hagan preguntas y eso creo que ayuda y enriquece todo el contenido. Sí, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Carol de Méndez, ¿qué tan benéfico es cambiar a un niño de escuela si él ya se siente más acoplado en la escuela actual? No sé si quisieras contestar. Pues nos haría falta un poquito de información, pero me imagino que a lo que se refiere es como que a él le gusta la escuela, pero ella no está muy convencida de que esté en esa escuela. No sabemos, no tenemos toda la información, pero puede ser una de las hipótesis. Como Porque puede ser, él ya se siente acoplado en la escuela actual, pero pues quizás sí, ella no está tan convencida. creo, puede ser un poquito por ahí. Insisto, nos falta información. Vamos a tratar de contestar como de manera, pues, un poquito muy abierta. Sucede mucho, que los niños ya están acostumbrados al personal, al lugar, etcétera. O sea, ya no lloran, ya no hay como todo este proceso de estrés que se genera cuando llegas a un lugar nuevo, pero como papás no terminan de estar convencidos porque a lo mejor no les queda muy claro de qué manera están trabajando o no se les ha propuesto algo de manera como más formal. Entonces yo diría, sí sería importante replantearnos como pedir tal vez una cita, sentarse, que te expliquen, que tú tengas esta seguridad de que lo que se está haciendo está funcionando con tu chico, más allá de cuestionar el trabajo del profesor, sino como tener esta claridad de qué es lo que se está haciendo para darle continuidad en casa. Y si no hay un escenario claro de lo que se está trabajando o cómo seguirle dando herramientas a nuestro alumno o a nuestro chico en este caso, pues yo sí me replantearía tal vez buscar otra opción educativa. Ojo, no a la primera de cambio, ¿no? Al final no queremos o la intención no es, porque también luego eso es otra, que como terapeuta se nos hace muy fácil decir, pues sácalo de ahí, ya, vamos a cambiar de opción y no estamos evaluando todo el escenario completo, ¿no? Y hay otras situaciones en las que sí hay que decir, desde mañana yo te recomiendo que ya no asistas a esa escuela porque no es un tema de que no esté aprendiendo, sino que corre riesgo su integridad, por ejemplo, ¿no? No está siendo supervisado. Entonces sabremos de ver como qué es lo que no le convence. Creo que justo no podemos ser tajantes, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas que hay que cuidar y pues, si se encuentran que alguien que es como muy tajante de córrelo o ya, que se vaya o, ¿no? Creo que habría que
pues que tomar un poco de cuidado y de distancia. Uh-huh. Clau nos dice, nos gustaría más pláticas como estas. Los quiero invitar también a que nos pongan nuevos temas, a que estamos abiertas, muy, muy abiertas a nuevos y diferentes temas. Ana Ávila, Majo, quisiera saber si quería continuar con las pláticas de sensibilización en escuelas y cómo se pueden solicitar. Ana, muchísimas gracias. Ana, nos recuerda que tenemos aquí en la Ciudad de México, un proyecto que se llama Inclusión sin Pretextos, en donde vamos a las escuelas, sobre todo escuelas públicas, y damos una práctica de sensibilización a todo el personal, o a los padres de familia. Estamos 100% abiertas, ahora las podríamos hacer también por Zoom. Entonces, este programa llegó para quedarse y está constantemente, son completamente gratuitas y la verdad acercan bastante a este proceso de sensibilización. Mario, la última, Cari. Quisiera saber algo para que un niño con autismo pueda aprender a leer y escribir. ¿Habrá algún método que tenga efectividad? Mira, una vez más, ¿no? Cada caso es muy, muy particular. Acá, lo que en la experiencia o en la mayoría de nuestros chicos a la hora de empezar con el proceso de lectoescritura o con estos previos, primero yo evaluaría o revisaría si los previos ya están consolidados, ¿no? Y la otra es como sentido o qué sentido tiene que querramos como acceder a la lectoescritura. Y ojo, no estoy diciendo que, bueno, entonces si no quiere o no le hace sentido, no le vamos a enseñar a leer, o sea, no. Sino como entender muy bien si le está haciendo sentido a este chico, eso que le estamos intentando enseñar, porque generalmente pudiera ser como que nos vamos por esta línea de contenidos como vacíos, como que no son significativos para ellos y por eso no se consolida. La otra pudiera ser, no estamos teniendo en cuenta los prerequisitos para la adquisición de la lectoescritura. Y la otra, hay un método que es el método de lectura global. Generalmente nosotros aprendimos, o la gran mayoría, con el método silábico, ¿no? Como la, le, li, lolu, etcétera. Y fuimos integrando poco a poco los fonemas. Entonces, nuestros chicos, nosotros vemos que una de sus fortalezas es todo la parte de la memoria visual, y entonces al echar mano de este método que es la lectura global, va funcionando mejor y para ellos es mucho más sencillo ir integrando todos estos conceptos, siempre cuidando que sí esté habiendo un proceso de comprensión, no solamente de memorización. Y bueno, o sea, creo que ya lo mencionaste, Cari, como que le haga sentido, ¿no? O sea, en los chicos, si no les hace sentido, es bien complicado llegar a acceder, y entonces, ¿qué les haga sentido? Que tenga que ver con los intereses, y más que el método en sí, que quiere global sería uno de los caminos, saber si tienen los aprendizajes previos, ¿no? Estos previos que mencionas, o prerequisitos para realmente consolidar. Ok, me gustaría, Cari, invitarte a hacer un cierre en el sentido de con qué queremos que se queden los que nos están viendo. O sea, ¿qué queremos que tengan como claro? Pues me gustaría cerrar con que tengamos como mucha claridad de que la educación inclusiva es un proceso continuo, que no es un proceso que tenga un inicio y un final, o que tengamos ya como mucha claridad de aquí terminamos, y chao, chao, sino que cada etapa que nuestros chicos van viviendo, es más, no cada etapa, cada ciclo escolar que nuestros chicos al que van entrando, tenemos que estar como con esta idea y esta claridad de que van a venir retos nuevos y de que es importante que nos pongamos creativos, que estemos abiertos a la diversidad y que entendamos las necesidades de nuestro chico, más allá del diagnóstico. Dice Eduardo Díaz, sí, el diagnóstico es un punto de referencia y es importante, pero no lo es todo. Y no debiéramos estar basándonos totalmente nuestra intervención en eso, sino más en este perfil del que hablábamos al principio de habilidades y de áreas de oportunidad. Y entonces, si tenemos claridad de ello, vamos a poder encontrar las estrategias para dotarle a nuestro alumno
de esos recursos que necesita para desarrollar habilidades, para consolidar. Acuérdense que no es que algo esté mal con nuestros chicos, o sea, no vamos a cambiar algo de por ahí, o sea, no. Nuestros chicos tienen ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y esta condición que determina cómo son en muchas áreas del desarrollo. Entonces, hay que entender que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ser un agente que va a articular ese proceso, que vamos a propiciar el aprendizaje. Perfecto, Cari. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Me gustaría dar unos anuncios parroquiales. No nos dejen, por favor, porque ya empiezo a ver cómo bajan los views en este momento. Cari trabaja en Atsan. Atsan está en Guadalajara, es un centro terapéutico, les vamos a dejar sus redes. Yo soy María José Olvera, directora de Crea tu Mundo. Los dos programas tenemos, los dos centros tenemos preescolar. Ya llevamos un rato trabajando en este programa de preescolar y bueno, aprendiendo y modificándonos. Atsan actualmente tiene un montón de cápsulas que suben a sus redes sociales. Nosotras tenemos ahorita un Zoom de estrategias para motivar el aprendizaje, que es una de las cosas en donde se nos atascan de repente como, uy, ¿qué hago? Porque no le interesa. Entonces, bueno, tenemos un Zoom, será el sábado 13 y toda nuestra información está en redes sociales, igual la de Atsan, porque alguien justo nos dijo, me podrían proporcionar las redes sociales de la licenciada Karina Gómez, ahí se las vamos a poner. Tenemos el próximo Facebook Live que va a estar súper, súper interesante con Carlos Núñez. Bien, bien interesante sobre el modelo relacional y cómo impacta el vínculo que establecemos con nuestros hijos. Y bueno, creo que sería todo por la parte de Crea. Una última cosa. Estamos teniendo un proyecto bien interesante en donde un narrador oral, un cuentacuentos, va a tener un cuento, va a hacer un cuento que se llama El caso de Lorenzo, que está maravilloso. Mi favorito. Hablando acerca de la sensibilización y acerca de la diferencia. Este proyecto está meramente relacionado con la sensibilización. Entonces, no solo es para chicos con autismo, en realidad nos gustaría que hubiera más chicos neurotípicos justo para aprender acerca de la diferencia, para que lleguen bien sensibilizadotes. Entonces, si conocen el primo, el sobrino, va para ellos y están en nuestras redes sociales toda la información. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada me hace más feliz que poder charlar de manera más casual y también poder compartir como lo que hemos vivido al final, porque pues no lo sabemos todo, al contrario, hay que tener mucha claridad de eso como profesionistas y pues no se pierdan los siguientes lives, van a estar muy chidos y ahí nos vemos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias, Cari. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye, bye. Bye, bye.